Resistencia. Y en este momento vamos a hablar sobre lo que fue la semana pasada el tema del momento, el hecho del supuesto intento de atentado contra la vicepresidente Cristina Kirchner, que ya pasada más de una semana de lo ocurrido, seguimos con más dudas que claridades, seguimos con un montón de incertidumbres sin saber realmente qué fue lo que pasó. Hay investigaciones por parte de la justicia, sin embargo, y se hizo una encuesta, se comprobó que solamente el 8% de las personas cree que la justicia va a poder determinar con veracidad qué fue lo ocurrido. El resto de la gente, la mayoría piensa que no se va a llegar a nada, o que lo que se va a llegar no va a ser efectivamente la realidad, sino una suerte de relato. Y vamos a analizar un poquito el porqué de todo esto y todas las dudas y todas las incertidumbres que hay alrededor de este extraño caso del atentado supuesto de la vicepresidente. En primer lugar, bueno, hacía unos días estábamos relatando, el mismo lunes anterior al hecho, estábamos relatando acá en la radio cómo habían pedido, habían hecho más bien una gran protesta por un hecho de, bueno, Rodríguez Larreta, el gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había decidido poner un vallado alrededor del domicilio de Cristina Kirchner para, bueno, una medida de seguridad para, bueno, controlar un poquito mejor quiénes estaban ahí, quiénes entraban, quiénes salían. Y obviamente generó una gran indignación, hubo una protesta, incluso participó Axel Kicillof. Se comprobó que los supuestos perpetradores del atentado estuvieron incluso ese día con el vallado y todo, habiéndolo tenido muy cerca a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, por el mismo partido que es gobernante, de presidente de la nación, Alberto Fernández, y por consiguiente vicepresidente Cristina Kirchner, ¿no? Gente del mismo espacio, que lo habían tenido a metros nada más a Axel Kicillof. Finalmente se sacaron las vallas, se cambió el protocolo de seguridad de la zona. Y otro dato que la mayoría de la gente no lo conocía, se difundió muy poco, es que había un pedido por parte de la vicepresidente de desactivar todas las cámaras de seguridad de la zona. Es decir, algo tan importante para la seguridad de la vicepresidente como son las cámaras de seguridad en las zonas donde va a haber una gran cantidad de gente manifestándose y alrededor de su domicilio, también fueron desactivadas todas las cámaras de seguridad que habían en la zona. De hecho, posterior al supuesto atentado, la justicia tuvo que recurrir a pedirle a la gente que estaba grabando en ese momento y a los diferentes medios de prensa que estaban cubriendo la zona que les pasaran las grabaciones que tenían de sus cámaras que estaban en ese momento y los días anteriores grabando en el lugar. Es decir, es algo muy extraño que justo sucede el atentado posterior a que hayan sacado la seguridad que habían puesto por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que habían desactivado todas las cámaras de seguridad de la zona. Hay un supuesto atentado contra la vicepresidente. Después, bueno, tenemos lo que ya sabemos, el teléfono celular, que parece que había habido un incidente entre un hecho y el otro, que se había terminado perdiendo la información, que después resultó que se recuperó. Algo muy extraño, finalmente incluso con algunos videos que se terminaron encontrando en la tarjeta de memoria del teléfono, señalan que, por ejemplo, el arma era operativa. Habían dudas, por ejemplo, también con respecto al arma, con respecto a las huellas, ya que el arma fue pisoteada, manoseada, expuesto de una mano a la otra, que estaba en duda si iban a encontrar incluso las huellas. Las huellas, según tengo entendido, no se llegaron a encontrar, se llegó a encontrar ADN del supuesto perpetrador del atentado y además
se llegó a encontrar restos de pólvora en el supuesto perpetrador, además. Después, con respecto al trabajo del implicado, también estamos en dudas porque supuestamente él era vendedor de lo que se llaman copitos o algodones de azúcar, básicamente esta suerte de algodones de colores, ¿no? Hechos con azúcar fundida, que se venden por diferentes lugares. Entonces, todo extremadamente raro, ¿no? Porque este tipo supuestamente su forma de ganar dinero hasta antes de estos copitos era a través de unos autos que tenía en su propiedad y que alquilaba para, por ejemplo, ser taxista, ¿no? Que se dice también que él era conductor de uno de estos autos. Pero a su vez, por ejemplo, se habla de un auto que tenía en el taller mecánico que por falta de dinero no lo podía retirar. Después también la novia de él tuvo unos encuentros en la televisión hace muy poco, incluso con él presente, en los cuales aparecían los dos hablando sobre los planes sociales. Ella comentaba que había estado unos meses teniendo un plan social, pero que había renunciado a este plan por justamente empezar a trabajar con estos algodones de azúcar, vendiéndolos en la calle. Después resulta que esta mujer también tenía otro trabajo secundario en el cual parece que facturaba bien, vendiendo su contenido con poca ropa o sin ropa por internet. Entonces, algo sumamente extraño todo, o sea, no podemos mover un solo dedo en esta causa sin encontrar contradicciones y sin encontrar misterios. Entonces, es algo evidente que la gente va a tener dudas, y lo más preocupante es que se forme alrededor de esto, como se formó, por ejemplo, con los hechos de los 70, una suerte de discurso oficial que tenés que repetir sí o sí, porque si no, vos sos un negacionista, porque si no, vos sos un extremista, porque si no, vos querés atentar contra la vida de la vicepresidente, y no podés ni siquiera poner en duda algo tan básico como las cosas que les vengo relatando a través de este programa, que ya llevamos 7 minutos de datos, todos contradictorios y todos que no terminan cerrando. Entonces, yo lo que pido es que la justicia logre investigar de una manera transparente todo lo sucedido, y que en caso de que la justicia determine lo que determine, se le permita a la prensa, se le permita a la gente de a pie, se le permita, por ejemplo, a los legisladores. Teníamos un legislador que se lo quería obligar prácticamente a repudiar un hecho que no tenía la más pálida idea de qué había ocurrido. Entonces, vos, antes de saber qué había ocurrido, vos ya tenías que repudiarlo y ya tenías que decir, dar tu veredicto, dar tu sentencia, como si vos fueras juez y vos fueras el fiscal y fueras todo, digamos. Entonces, pongámonos las pilas. Si queremos realmente tener un país serio, empecemos actuando desde lo más chico hasta lo más grande. No podemos seguir pisoteando la justicia de la manera que se está pisoteando, porque acá el discurso de odio realmente es hacia los fiscales, que hay un fiscal que todavía no aparece vivo, digamos, ¿no? Hablando de tiros en la cabeza, que estamos esperando todavía saber qué es lo que pasó con el fiscal Nisman. Entonces, con esto del discurso de hoy no vamos a llegar a absolutamente nada. Lo único que vamos a lograr es profundizar más todavía la grieta. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando vos querés tapar una granada con las manos? Que te van a reventar las manos y vas a terminar reventándote vos mismo con la granada, porque es algo que no se puede contener. Entonces, dejen de tirar y tirar gotitas, porque se está rebalsando el vaso, y esto no va a terminar bien si quieren tapar la violencia con más violencia, y si quieren tapar la indignación de los ciudadanos con más censura y más coerción de las libertades de los ciudadanos. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.